Yo quiero invitarte que me acompañes a Hebreos capítulo 1 y vamos a iniciar esta serie que vamos a titular Sobre todo. Digan conmigo, sobre todo. Vamos a estar estudiando el libro de Hebreos en las semanas venideras bajo esta serie Sobre todo, porque el libro de Hebreos es un libro profundamente cristológico. Es un libro que nos enseña quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y un tema subyacente que el escritor de Hebreos destaca una y otra vez, como veremos en las semanas venideras, es que Jesús está sobre todo, sobre la creación, sobre todas las figuras del Antiguo Testamento. Él es el mejor y mayor de todos aquellos héroes de la fe. Él es el todopoderoso, el único que puede salvarnos. Y algo que nos enseña el escritor es que cuando venimos a Jesús, no es Jesús y llena un espacio en blanco, Jesús y la religión, Jesús y la tradición, Jesús y esto o aquello. El escritor nos dice es Jesús y solo Jesús. Él es el único que puede salvar. Pero hoy vamos a iniciar en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Y si tú lo tienes, puedes decir un fuerte amén. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema recupera el asombro. Recupera el asombro. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar el día de hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Gracias por brindarnos este acceso que a menudo consideramos algo común, ordinario, porque estamos tan familiarizados con tu presencia que se ha vuelto algo monótono el venir cada domingo y adorarte. Y por eso, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos por descuidar tu presencia. Perdónanos por hacer ordinario lo extraordinario. Perdónanos por caminar en entornos como estos como que fuera algo común, descuidando la realidad de que esto fue a precio de sangre, que este acceso no fue gratuito, que este acceso costó el sacrificio no de un ángel, no de un mensajero, no de un profeta, sino, como dice el escritor de Hebreos, de tu Hijo que está sentado a la diestra de la majestad. Padre, háblanos en este día y permítenos, a la luz de tu palabra y tu revelación, recuperar nuestro sentido de asombro, de maravilla, de reverencia, de respeto, de temor, para que cuando estemos ante tu presencia no desaprovechemos ni un momento para adorarte, para exaltarte, para compartir en comunión contigo. Háblanos, Señor. Yo sé que hoy nos quieres despertar de la monotonía, nos quieres sacudir de la comodidad, nos quieres recordar que aunque las cosas de la tierra brindan satisfacción, placer momentáneo, que aunque cada regalo bueno que viene de ti tiene un propósito, nada puede reemplazar el estar en tu presencia. Entonces despierta en nosotros un anhelo incesante por buscarte, por caminar contigo. Que en esta semana prioricemos, Señor, la oración, prioricemos tu palabra, pongamos por encima de nuestras largas, aparentemente interminables listas de tareas y menesteres,
la vocación, el llamado de buscarte, de adorarte, de servirte. Y creemos que eso puede empezar en este momento, porque tú nos estás hablando. Háblanos de una manera personal y directa, y permítenos, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, a ser hacedores de esta palabra. Lo pedimos juntos en fe, ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. Recupera el asombro. Quiero por un momento hablarle a todos los que están casados e invitarte por un instante conmigo a reflexionar y recordar en aquellas primeras experiencias que tuvieron cuando andaban de novios. ¿Cuántos recuerdan esa etapa? ¿Cuántos recuerdan cuando andaban de novios? Tuvieron una serie de primeras experiencias. Esa primera conversación profunda que cruzó la línea de amigos a algo más. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Esas primeras conversaciones que duraban horas y horas y horas, y eran las 3 de la mañana y tú tenías que levantarte y trabajar a las 7, pero no importa, porque esta chica está platicando contigo y cautiva tu alma. Esa primera cita que estabas nervioso, estabas nerviosa, ese primer toque de manos, ese primer beso. Algunos de ustedes eran hiper espirituales y no se besaron hasta casarse. Mis respetos. Pero muchos de nosotros fuimos impacientes. Pero esas primeras experiencias fueron tan extraordinarias, tan intensas emocionalmente hablando, que te marcaron. Y es algo interesante meditar cómo, si contrastamos esas primeras experiencias con nuestra vida cotidiana hoy como casados, que lo que en alguna ocasión nos movía y nos estremecía de adentro hacia afuera, ahora es tan ordinario. Ahora nos besamos como que fuera cualquier cosa. Nos despedimos para ir al trabajo. El salir a una cita no es algo que nos pone nerviosos ni nos emociona, porque la realidad es que la familiaridad puede dar paso a hacer cosas extraordinarias y convertirlas en cosas comunes y cosas de rutina. La familiaridad, aunque es buena porque naturalmente corresponde a la proximidad y el acceso y la cercanía, la familiaridad también puede, escúchame bien, dar paso a una comodidad donde pierdes ese sentido de asombro. Y esto ocurre no solo en el matrimonio, esto como seres humanos lo hemos experimentado de tantas maneras. Desde jóvenes hemos tenido una serie de primeras experiencias. La primera vez que volaste en un avión, la primera vez que fuiste a la playa, la primera vez que fuiste a un concierto, la primera vez que llegaste a una iglesia, la primera vez que escuchaste la palabra de Dios. Y esas primeras experiencias producen un sentido de maravilla, de asombro, de admiración. Pero al pasar el tiempo, lo que es familiar puede convertirse en algo tan común y ordinario que ya no tienes ese mismo sentido de asombro. Y lo mismo puede ocurrir con las cosas de Dios. Podemos acostumbrarnos tanto a la presencia de Dios que la presencia de Dios ya no nos mueve. Se puede hacer tan familiar el tener comunión con Dios y el ser morada del Espíritu Santo que ya no te sacude. Ya el contemplar los cielos no te lleva como vínculo a la gloria de Dios. Ya el sentir el abrazo de un ser querido no te recuerda como antes de la bondad, la misericordia y la gracia de Dios en tu vida. Pero el libro de Hebreos, desde su inicio, su apertura, el escritor le escribe a una comunidad de fe, en particular a creyentes judíos que estaban saliendo del judaísmo, de una religión repleta de estipulaciones y leyes y reglamentos, y entrando a un evangelio de gracia. Y muchos de ellos se les dificultaba abrazar el evangelio sin intentar traer al evangelio muchas de sus tradiciones previas. Entonces muchos de estos creyentes judíos trataban de mezclar, sincronizar el evangelio de Jesús con el judaísmo y con la religión antigua. Pero el escritor comienza a describirles en el inicio de su carta, en el capítulo 1, como leímos hace un momento, que
que en lugar de aburrirse, por decirlo de esta manera, con Jesús, en lugar de mirar a Jesús como algo tan ordinario que le podían sumar más y que ocupaba más, necesitaban detenerse y contemplar en la maravilla, la majestad y la gloria de Jesús y recuperar un sentido de asombro. Hay tres cosas que el escritor nos enseña en Hebreos capítulo 1 para salir de esa familiaridad y recuperar un sentido de reverencia por la presencia de Dios. Porque ¿cuántos creen que ante la presencia de Dios deberíamos de estar asombrados y maravillados de que un Dios tan grande, santo y bondadoso nos dé acceso a su presencia? Y que nos dé acceso no solo como adherentes, adoradores, parte de una religión, escúchame bien, que nos dé acceso como hijos e hijas. ¿Cuánto le dan gracias el día de hoy? Hay tres cosas que te quiero enseñar para recuperar esa pasión por la presencia de Dios. Si te sientes distraído, si a veces el venir a la iglesia es tan cómodo que te tomas unas siestas riquísimas a las 10:30 de la mañana. Yo no sé si es mi voz, yo me considero un predicador muy gritón, pero aún así la gente se me duerme. No sé si es mi tono de voz, si es el piano, el aire acondicionado, las sillas cómodas. Hay gente que se relaja y viene a la iglesia y se olvida de todos los afanes. Y salen y le dicen: hermano, ¿qué aprendiste hoy? Yo no sé, pero me aventé una siesta que recuperé y recargué baterías. Pero hoy yo quiero que te mantengas despierto. Y quiero enseñarte tres principios para recuperar tu asombro por Jesús. Lo primero que nos dice el escritor es que para recuperar nuestro asombro por Jesús necesitamos recordar su grandeza. No estamos aquí adorando a un ángel, a un mensajero, un profeta. Estamos aquí adorando al que está sentado a la diestra del trono de la majestad. Él dice, en primer lugar, recuerda la grandeza de Jesús. En segundo lugar, Él nos dice, necesitas redireccionar tu enfoque. No pongas tu enfoque en el hombre. En el contexto de estos oyentes, Él dice, no pongan su enfoque en los ángeles. Y ahorita vamos a ver por qué Él dice eso. Él dice, tienes que redireccionar tu enfoque y poner tu enfoque solo en Jesús. Y número 3, Él dice, necesitas reavivar tu adoración. Porque el resultado natural de recuperar tu asombro, el resultado natural de recordar que Jesús es grande, de redireccionar tu enfoque a Él, la respuesta orgánica es reavivar adoración. Cuando tú ves que Él es grande, quieres adorarle. Cuando tú recuerdas lo que Él ha hecho, quieres adorarle. ¿A cuánto les gusta adorar a Jesús? Porque Él es tan bueno y lo que Él ha hecho es tan extraordinario que no podemos quedarnos callados. El resultado orgánico es reavivar adoración. Entonces lo primero que nos enseña el escritor es que si queremos recuperar nuestro asombro por Jesús, necesitamos recordar su grandeza. Sacude al que está a tu lado y recuérdale, dile: Jesús es grande. Díselo por si se le había olvidado, Jesús es grande. Lo primero que hace el escritor es que nos recuerda la grandeza de Jesús. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A través de quién? Por el Hijo, a quien constituyó, mira su postura, heredero. Él lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora te decía hace un momento, en el contexto de la carta a los hebreos, no sabemos quién escribió esta carta. Algunos eruditos creen que probablemente Pablo o Bernabé o algún otro de los líderes de la iglesia primitiva. Pero el escritor, así lo llamaremos a lo largo de esta serie de Hebreos, tenía un enfoque cristológico. ¿Qué significa eso? Que él estaba tomando sombras y figuras y conceptos del Antiguo Testamento que su audiencia judía entendería, y les estaba ayudando a ver cómo Jesucristo cumple todas esas figuras y símbolos y conceptos del Antiguo Testamento. O sea, mirando el oficio de un profeta, el oficio de un sacerdote, el rol de un rey. Y el escritor de Hebreos dice: es Jesús el gran sumo sacerdote. Es Jesús superior a los profetas, porque Él no dice así dice Dios. Él dice: de cierto os digo yo, porque Él es Dios.
Él es el Rey de Reyes con un reino eterno y perpetuo. Él comienza a destacar la supremacía. Todos digan conmigo: supremacía. La supremacía de Jesucristo. Y supremacía es una palabra teológica técnica para decir Él está por encima de todo. Él está sobre todo. Él es preeminente. Él es mayor y superior. Esa es la supremacía de Jesucristo. El escritor comienza a destacar a Jesús porque sus oyentes estaban en una encrucijada. Muchos de ellos, saliendo del judaísmo, estaban escuchando el evangelio de Jesús y abrazaban el evangelio y simpatizaban el evangelio, pero estaban tan arraigados en la religión judía, tan instituidos en la tradición de sus antepasados, que decían: no puede ser solo Jesús. Jesús no puede ser tan grande, extraordinario, asombroso, que sea solo Él, que ya no necesitemos a un Moisés o a un Aarón o a otro mensajero o esperar en ángeles, que a lo largo del Antiguo Testamento fueron los instrumentos, los seres celestiales que Dios enviaba para dar sueños y visiones y palabras. Acá estaba este pueblo judío diciendo: no puede ser solo Jesús. No podemos solo esperar en Él, tiene que haber algo más, porque todo su contexto estaban acostumbrados a escuchar de parte de ángeles y profetas y mensajeros, y se les hacía muy simple que un hombre del primer siglo que vino, que moró entre ellos, que hizo señales y prodigios y maravillas, que murió y resucitó, que está ahora sentado a la diestra del trono de Dios, sea el Salvador. Para muchos de ellos estaban en una encrucijada, pero el escritor les recuerda que Jesús es merecedor no solo de nuestra atención, no solo de nuestro afecto, no solo de nuestro tiempo. Él es merecedor de suprema adoración, porque Él es mayor que los ángeles y Él es más grande que un profeta. Él es digno de suprema adoración porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es el Todopoderoso. Entonces el escritor comienza diciendo algo poderoso que para nosotros pasamos desapercibidos, nos salta por encima, porque, vuelvo y te reitero, estamos tan familiarizados y acostumbrados a tener la Biblia y a tener la presencia de Dios y a tener acceso, que hemos olvidado la hermosura y la exclusividad de lo que en este momento estamos experimentando. El escritor dice en el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Él le dice a sus oyentes judíos, muchos de ellos cristianos, les dice: yo sé que en el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas y ángeles y mensajeros, y eso es a lo cual estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a ese sistema de religión, a ese formato de comunicación. Pero dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el escritor dice: Dios ya no está hablando de la misma manera a través de profetas. Miren cómo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento esperaban en los profetas. Tenían que esperar hasta que un profeta se pusiese de pie y les dijese: así dice el Señor. Dios me ha dado una palabra, y el pueblo se avivaba: Dios ha hablado otra vez, el profeta tiene mensaje de Dios. La gente esperaba el mensaje del profeta. Hoy tú y yo somos morada del Espíritu Santo. Tú no necesitas esperar venir hasta el domingo para que Dios te hable. En tu trabajo lunes por la tarde tú puedes decirle: Espíritu Santo, dame sabiduría en medio de esta tensión, y Dios está contigo. Tú puedes estar en casa lidiando con un conflicto y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, dame fuerzas para vencer esta tentación, y Él está contigo. Pero estamos tan familiarizados a ser morada del Espíritu, tan acostumbrados a la presencia de Jesús, que no valoramos ese acceso. El escritor dice: para nuestros antepasados fue distinto, pero en estos postreros días Él nos ha hablado por medio del Hijo. Y escúchame bien, el Hijo no es otro mensajero, otro ángel, no. ¿Quién es el Hijo? Es a quien ha constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él no es un mensajero, Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces lo primero que nos enseña el escritor es que necesitamos detenernos y recordar la grandeza de Jesús. Necesitamos recordar
¿Ante qué presencia y majestad estamos en este mismo momento? ¿Qué nos está diciendo el escritor? No te conformes con algo superficial cuando en Cristo tienes un acceso profundo. ¿Cuánto le dan gracias? No te conformes con una fe superficial cuando en Cristo puedes cultivar una fe inquebrantable. No te conformes con adoración superficial cuando Él es merecedor de que levantes tu voz, levantes tus manos, saltes y dances, porque te sacó de las tinieblas y te trajo al reino de su luz. El escritor nos recuerda que Jesús es la palabra de Dios manifestada. Los profetas decían: así dice el Señor. Pero Jesucristo causó una serie de problemas cuando estaba en la tierra con los líderes religiosos, porque Jesús no decía aquella frase autoritaria a la cual ellos estaban acostumbrados. Esa frase que era: así dice el Señor. No, Jesucristo decía: de cierto os digo yo. Y ellos decían: ¿tú quién eres para hablar en nombre de Dios? ¿No eres tú Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero? ¿Quién eres tú para decir así os digo yo? Por eso Juan nos dice en el inicio de su evangelio, mira esto, Juan capítulo 1 verso 1 en adelante, él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan nos está diciendo lo mismo en esencia que nos describe el escritor de Hebreos. Jesús, el que estuvo entre nosotros, no era cualquier otro mensajero. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios en carne. Él es la manifestación del resplandor de la gloria de Dios. Él es la esencia, la sustancia misma de Dios. No era alguien entre nosotros, es el Todopoderoso entre nosotros. Recordando la grandeza de Jesús, nos invita a recuperar ese sentido de asombro. Lo que hoy Dios te está diciendo, lo que hoy Dios me está diciendo a mí, es que tú y yo, amigo, hermano, no vamos a crecer espiritualmente si tratamos de sobrevivir con vitaminas y suplementos y shakes de proteína. Nosotros necesitamos la carne, ¿sí o no? Hay unos vegetarianos ahorita que no están de acuerdo conmigo, pero sigue la metáfora, vamos a aterrizar, sigue la metáfora. No es suficiente vivir de suplementos y vitaminas y licuados. Necesitas proteína, necesitas sustancia. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no vas a sobrevivir de sermones, de cantos de adoración, de podcasts, de experiencias los fines de semana. Tú necesitas comunión con Jesús. Tú necesitas la presencia de Dios. No quiero que me malentiendas, venir a la iglesia es parte de, los suplementos son importantes, las vitaminas son importantes, estos recursos son importantes, pero nada reemplaza el platillo central. Nada reemplaza lo esencial. El escritor está aludiendo a estas figuras del Antiguo Testamento. Los profetas tuvieron su rol, los ángeles tenían su rol, su función, pero nada de eso reemplaza a Jesús. Él es heredero de todo. Él es el creador de los cielos y la tierra. Y escúchame bien, tú hoy tienes acceso a Él. Él creó los cielos y la tierra y hoy tienes acceso a Él. Él es el Rey de reyes, bajo su palabra caen y suben imperios y reinos y hoy tú tienes acceso a Él. Él está sentado a la diestra de la majestad. Ángeles cantan que Él es santo de día y de noche y hoy tú tienes acceso a Él. Él resucitó de entre los muertos, demonios huyen cuando escuchan su nombre y hoy tú tienes acceso a Él. El escritor nos dice: recuerda la grandeza de Jesús, y cuando recuerdas la grandeza de Jesús comienzas a recuperar asombro porque dices: ¿quién soy yo? Como dijo el salmista.
Si Él creó los cielos y la tierra, si Él venció a la muerte, si Él está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿quién soy yo para tener esta clase de acceso? Lo que el salmista declaró, lo que el salmista David nos enseñó, este sentido de asombro y maravilla cuando comienzas a contemplar la grandeza de Dios. Volviendo a Hebreos capítulo 1, el escritor nos dice: recuerda su grandeza, Él es heredero de todo, es creador de todo. Nos recuerda de que Jesús es poderoso, pero también nos apunta a su majestad y su hermosura. Mira lo que dice el versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué significa eso? Tú quieres ver la gloria de Dios, mira a Jesús. Tú quieres ver la esencia de Dios, mira a Jesús. Él dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces el escritor nos ha dicho dos cosas en estos versos: recuerda quién es Jesús y recuerda lo que Jesús ha hecho. Él es majestuoso, Él es poderoso, pero número dos, Él también efectuó la purificación de tus pecados. Y ahorita no está labrando, afanado, estresado con secretaria. Se sentó. A ver, ayúdenme, iglesia, porque ocupo ayuda. Un trabajador se sienta cuando termina su trabajo. Si tú llegas al trabajo y son horas de trabajo y llega tu patrón y te encuentras sentado, ¿qué te va a decir? Levántate vos y ponte a chambear. Les di un poco ahí de guatemalteco y mexicano, guatamex. Levántate vos y ponte a chambear, te va a decir. Ponte a hacer algo, porque el empleado, el trabajador, el labrador solo se sienta cuando ha terminado, cumplido su trabajo. Y el escritor dice: Él efectuó la purificación de los pecados y se sentó a la diestra de la majestad. Porque dijo: consumado es, ¿sí o no? Terminado está. Los pecados han sido perdonados. Dio propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron imputados sobre Él y su justicia fue imputada sobre nosotros. Por eso se sentó a la diestra del trono de Dios, porque el trabajo está terminado. Entonces el escritor dice: mira quién es Jesús y mira lo que Jesús ha hecho. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él ha terminado, consumado, efectuado lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué nos está recordando el escritor? El escritor te está haciendo una pregunta: ¿sabes bien a quién estás adorando? ¿Sabes bien a quién estás adorando? Pues no se nota, hermano. Canto número 3, ahí está. Canto número 4, estos chicos están gritando venas y tú ahí. ¿Sabes a quién estás adorando? El que es el resplandor de la gloria de Dios, el heredero de todas las cosas, el que efectuó tu purificación, el que te levantó de esa camilla, el que sanó tu enfermedad, el que restauró tu matrimonio, el que te libertó cuando estabas en cadenas, el que preservó tu mente cuando ibas a perder la mente, el que proveyó cuando tus brazos estaban cansados. ¿Sabes a quién estás adorando? Entonces dale adoración digna de quien Él es y de lo que Él ha hecho. Perdemos asombro porque se nos ha olvidado a quién adoramos.
Perdemos asombro porque se nos ha olvidado quién Él es y lo que Él ha hecho. Pero cuando recordamos la grandeza de Jesucristo, déjame decirte algo. Jesús no necesita hacer mucho para que tú te asombres de Él. Él es tan maravilloso que lo único que tiene que pasar es que tú contemples su majestad. Te lo voy a decir de esta manera. En estas semanas de descanso llevamos a nuestros niños fuera de la ciudad y fuimos a diferentes sitios y fue tan divertido. Pero cuando tienes niños pequeños y los llevas a hacer cosas es mucha actividad física. Y los que tienen niños pequeños, nosotros tenemos 4 hijos, pero más que nada los 3 pequeños, porque son edades 5, 7 y 9. Y con esas edades es difícil mantener a niños de esas edades entretenidos. ¿Cuántos se pueden relacionar? Tú los llevas a un lugar increíble, actividad en familia, y tú dices, esto debería de satisfacerlos por los próximos 4 días. Y ellos dicen, al terminar eso dicen, ¿y qué sigue? ¿Cómo que sigue? Eso fue mucho trabajo y dinero. ¿Y cómo que eso es todo? Ese es el día completo. Y ellos dicen, ¿y qué sigue, papá? Y los llevamos a hacer algo más y termina, ¿y qué sigue? Porque mantener a niños entretenidos, disfrutando, es difícil. Pero el primer día que los llevamos a la playa me impactó mucho esto, porque cuando llegamos a la playa me di cuenta de algo. La playa es tan hermosa que la playa no necesita nada. Tú llegas a la playa con unas sillas, una sombrilla y te sientas, y ahí estaban ellos jugando y no venían a decirme, ¿y qué sigue? Ahí está, la playa era suficiente. No necesitaban toboganes, no necesitaban luces, no necesitaban a alguien cantando, no necesitaban un trasfondo extraordinario. La playa es tan hermosa, tan increíble, tan bella, que cuando tú la visitas, la playa no ocupa adicionales. ¿Están conmigo? Tú llegas a la playa y la playa te asombra por sí sola, porque es tan vasto el océano y tan hermoso que cuando te sientas y lo contemplas parece, yo sé que no, pero parece como que no tuviera fin. Y estás ahí meditando y te metes en el agua y es algo lógico y común. Y dices, esta es una corriente de ola y esta es agua. Pero tú te metes ahí y dices, wow, peces, 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 como que fueran tesoros. Y ahí estaba con mis niños y como que estuviéramos así como astronautas y tocábamos y la arena se levantaba así en el agua y todos wow, se entretenían con las cosas más ordinarias, porque la playa es tan bella que no necesita nada adicional. Déjame recordarte el día de hoy que tú no estás ante un charco, un río, un lago. Tú estás ahorita ante la presencia, el océano vasto, majestuoso y glorioso, que es Cristo Jesús. Jesús no necesita adicionales. Jesús no necesita extra. El piano es adicional. Los cantantes, el predicador, estamos aquí para ayudarte. Pero si tú solo contemplas a Jesús, es como ver el océano vasto, azul, bello. No necesitas nada más. Puedes quedarte ahí horas, días enteros contemplando su majestad, su hermosura, su gloria, su esencia, su poder. Él no necesita impresionarte. Solo necesitas un momento en sus atrios, en su presencia, en su casa, ante su gloria, y todo en tu vida cambiará para siempre. El salmista nos enseña en la literatura de sabiduría a usar la naturaleza y la creación como un vínculo para adorar a Dios. Y si el océano te deja asombrado, si los montes te dejan con asombro, si los cielos y su resplandor del sol te dejan con asombro, imagínate ver el rostro de aquel que los creó con meras palabras. Un día le veremos, ¿cuántos lo creen? Un día le veremos tal cual Él es. Un día le veremos. El escritor de Hebreos nos dice, Jesús no necesita impresionarte. Jesús no ocupa extras o adicionales. Solamente mira su esplendor, su hermosura, su gloria y su majestad. Mira quién Él es. Él creó los cielos y la tierra, y Él sostiene todo con el poder de su palabra.
Él no solo creó todo, Él sostiene todo. Entonces, ¿qué me enseña eso? Que cuando yo contemplo la hermosura y la majestad de Jesús, no solo produce asombro, escúchame bien, produce descanso. Pero ¿cómo produce descanso el contemplar en Jesús? Porque cuando tú miras que Él es grande y que Él venció a la muerte y que Él es poderoso, sientes descanso porque dices, si Él es el que cuida de mí, si Él venció a la muerte y Él es el que cuida de mí, si Él multiplicó panes y peces para miles y Él es el que cuida de mí, si Él es el Dios todopoderoso, dueño de todo oro y toda plata, y Él es quien cuida de mí, cuando yo contemplo su grandeza, yo puedo descansar, que aún en enfermedad yo no seré avergonzado, que aún en medio de retos yo no seré avergonzado, porque el que está sentado a la diestra de la majestad, Él es quien cuida de mí. Él no solo hizo la creación, Él sostiene la creación. Mira su grandeza, dice el escritor. Lo primero que nos enseña es a recordar la grandeza de Jesús. Pero número 2, mira esto. Bríncate conmigo al verso 5. Ahora nos invita a redireccionar nuestro enfoque. El escritor dice en el verso 5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Ahora, cuando tú lees el versículo 5 desde el lente de un creyente viviendo en este mundo postmoderno, no tiene mucho sentido. Es como una desconexión. Es como que el escritor nos está hablando de la grandeza de Jesús, su supremacía, su majestad, su gloria, su poder, y de repente en el verso 5 nos comienza a hablar de ángeles. Y tú dices como que, escritor, nada que ver, tápate un ojo, tápate el otro y nada que ver. Esto no tiene sentido. Pero tienes que comprender la audiencia original del escritor. Y al comprender a la audiencia original, entonces podemos contextualizarlo para nosotros hoy en día. Porque la audiencia original del escritor de Hebreos era una comunidad, vuelvo y te reitero, judía, cristiana. Muchos de ellos simpatizaban el cristianismo, pero todavía arraigados en el judaísmo. Y muchos de ellos estaban acostumbrados a tener el ojo espiritual abierto, esperando que un mensajero les diera palabra de Dios, en particular ángeles. Muchos de ellos creían en las manifestaciones de ángeles a través de visiones y sueños y revelaciones. Entonces estaban así como al pendiente, a ver cuando venga un ángel. El enfoque estaba en ángeles. ¿Dónde estaba el enfoque? Entonces el escritor comienza a redireccionar su enfoque. Y él les dice: ¿por qué están mirando a ángeles si él, Dios Padre, nunca ha nombrado a un ángel como su hijo primogénito? ¿Viste el verso 5? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? H mayúscula a la vez, como el hijo primogénito, el todopoderoso. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Está diciendo el escritor: ¿a cuál ángel Dios ha exaltado y ha puesto en posición de hijo primogénito? A ninguno. Entonces, ¿por qué estás mirando a ángeles? Porque estás esperando que un ángel venga a decirte lo que el hijo ya vino a decir. Porque tienes tu enfoque en el lugar equivocado. ¿Qué nos está enseñando el escritor? Que una de las cosas que también elimina nuestro asombro ante la presencia de Jesús es un enfoque desplazado fuera del lugar. Son las distracciones de la vida que roban nuestra atención. Quizá tú y yo hoy en día, en nuestro contexto postmoderno, no estamos mirando a ángeles, pero nuestra mirada está puesta en algo o alguien que no sea Jesús. Quizá tú y yo no estamos esperando que venga un mensajero, un ser celestial, pero sí tenemos nuestros ojos puestos en un hombre, en una mujer, en una persona. Y escúchame bien, hermano, amigo, no quiero que me malentiendas, porque es una bendición en la iglesia tener figuras espirituales de inspiración. Pero hay una diferencia entre ser inspirado por hombres y mujeres de Dios en contraste a idolatrar a hombres y mujeres de Dios. Podemos inspirarnos el uno al otro, podemos retarnos el uno al otro, pero escúchame bien, si tu enfoque está puesto en un hombre o en una mujer, vas a ser grandemente decepcionado. Si tu enfoque está puesto en algo o alguien debajo del sol, vas a ser grandemente decepcionado. Pero si tu enfoque está puesto en Jesús, jamás serás avergonzado.
Hay algo a mí que me encanta predicar, y es que Jesús es el Dios que no solo cumple expectativas, Él supera las expectativas. Yo quiero recordarte el día de hoy que en el mundo en el cual vivimos es muy, pero requete muy difícil superar expectativas. Porque la vida es caracterizada por limitaciones. Incluso ahí en tu ceremonia de bodas, ahí estabas tan emocionado que decías: lo que estoy sintiendo nunca lo había sentido. Esto va a ser lo más bello. Y comienzas a formular expectativas irrealistas. Esto va a ser increíble. Y 2 días después, me dicen: pastor, no se pase. Está bien, 2 semanas después, más conservador que 2 meses después, te das cuenta que esta mujer hermosa que más amas, este hombre guapo, simpático que tú amas, que Dios te ha dado, no puede superar tus expectativas. Aún lo más bello, la primera vez que cargaste a tu bebé y dijiste: ¿cómo puede existir algo tan bello, tan chiquito, tan hermoso, tan increíble? Y luego a los 3 meses te dan unas mordidas en los dedos y gritan y no te dejan dormir. Bueno, está hermoso el niño, pero no es para tanto tampoco. Ya me di cuenta ya. Es muy difícil en esta vida superar expectativas. ¿Nunca te ha pasado que tú vas a un sitio tan hermoso, pero tan hermoso, que quieres llevar a otros? Dices: chicos, la playa en el Caribe, vamos, tienen que ver. Y llegan al Caribe y nada que sargazo toda la playa. Este restaurante es el mejor restaurante que he ido en toda mi vida. Y vas y está horrible. Y toda tu familia te dice: ¿qué? O sea, ¿eres tú el problema o qué? Y nada, que cambiaron de chef. Porque esta vida es caracterizada por limitaciones. Por lo tanto, nada ni nadie puede superar tus expectativas. Algo que estuvo bueno no será así de bueno nunca, jamás, otra vez. Perdón que te lo diga, pero es la verdad. Pero hay uno que no solo cumple, supera expectativas. Que cada vez que te sientas a su mesa, te sirve los platillos más exquisitos. Que cada vez que entras a su presencia, te da más de lo que pedías, más de lo que mereces, más de lo que imaginabas. Hay uno que cuando visita su océano y su playa, no hay sargazo, no ha minimizado la calidad, está mejor de lo que habías probado el año anterior. No hay nada ni nadie que supera expectativas como Cristo Jesús. El escritor dice: ¿por qué están mirando a ángeles? Él no ha dado a ningún ángel posición de hijo primogénito. Mira lo que dice en el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Wow, mira el argumento y la lógica del escritor, qué poderoso. Él dice en el versículo 5: ¿por qué te vas a enfocar en ángeles si ningún ángel tiene la posición que tiene Jesús? Verso 6: ¿por qué te vas a enfocar en ángeles si los ángeles adoran a Jesús? En otras palabras, ¿por qué estás mirando lo creado en lugar de que lo creado te vincule al Creador? ¿Por qué estás enfocándote en regalos y bendiciones en lugar de adorar al dador de toda buena dádiva, de todo don perfecto? El escritor dice: ¿por qué te admiras y te maravillas de ángeles si los ángeles lo que hacen es adorar al Hijo de Dios? No dejes que algo o alguien te distraiga de poner tu enfoque en Cristo Jesús. No pongas tu enfoque en las cosas de la tierra. Hay una presión diaria, y créeme que yo la entiendo, la vivimos diariamente, de despertarnos, de encender el celular, de abrumarnos con la vida, de empezar con tareas y menesteres y quehaceres, y cuando menos pensamos el día ha terminado y no hemos hablado con Dios y no le hemos dado gracias a Dios, y hemos perdido ese sentido de maravilla, de asombro, de gratitud. Por eso es tan bello cuando nuevos creyentes llegan a la iglesia a reavivar nuestra pasión, a despertarnos otra vez. A veces tú y yo somos como ese habitante que vive al lado de la playa, que ha vivido tanto tiempo ahí que ya la playa no lo asombra.
Y luego por su ventana ve a estos locos que vienen de Texas, locos que vienen de New York y del norte y del este hasta la costa, y están acá vueltos locos. Y salen del carro gritando y los niños tocando el agua. Y ahí está este residente de aquella región parado ahí en su balcón diciendo: ¿qué le pasa a estos locos en la playa? Porque se le ha hecho tan común y familiar que ha perdido el asombro. A veces así estamos tú y yo. 15 años en la fe, 20 años en la fe, canas, experiencias, vivencias, testimonios, cimas de montes, valles, tormentas, toda clase de experiencias. Y aquí estamos el domingo como otro domingo común. Lo único que nos mueve es campaña, lo único que nos mueve es Semana Santa, lo único que nos mueve es otro milagro. Pero otro domingo, otra Santa Cena, otro canto, esto es lo mismo. Mira estos nuevos creyentes que vienen del norte, que vienen de Texas, vueltos locos porque tocan la playa que nunca han visto, cuando lo que deberíamos de hacer es entender que ellos están experimentando por primera vez lo que tú y yo hemos descuidado, que ocupamos recuperar. A veces el nuevo creyente, en lugar de minimizarlo y mirarlo de lejos, imítalo. Bájate de tu balcón alto, vete y tírate a la orilla y comienza a llorar y a dar gracias. Yo era pecador y ahora soy hijo. Yo era esclavo, pero ahora soy libre. Yo era ciego, pero ahora veo. Óyeme, pero llevas viendo 20 años, ¿por qué estás tan asombrado? Es que me maravillo cada día de que un Dios tan grande, tan bueno, tan santo, tan extraordinario piense en mí. Redireccionar tu enfoque es volver a Dios y decir: Dios, recupero hoy el asombro, pongo hoy mis ojos en ti, elimino las distracciones. Pero por último, aquí te quiero dejar que aprendimos hoy: para recuperar el asombro necesito recordar la grandeza de Jesús. Él es más que un ángel, Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la esencia misma de su naturaleza. Él está sentado a la diestra de la majestad. Él efectuó la purificación de mis pecados. Él es el que merece honra y gloria para siempre. Número 2, necesitas redireccionar tu enfoque. Dios, perdóname por poner mi mirada en las cosas de la tierra, por poner mi enfoque en el hombre, por poner mi enfoque en los placeres. Ahora necesito poner mi enfoque en ti. Pero por último, el escritor dice: reaviva tu adoración. Sacude al que está a tu lado, anímalo, dile: reaviva tu adoración. Díselo, reaviva tu adoración. Este es el resultado, la reacción natural del asombro. Cuando tú te asombras de algo, lo único que puedes hacer, el único resultado normal, orgánico, natural, es hablar de lo que has visto, es testificar de lo que has visto. Cuando tú ves un sitio hermoso, cuando tú pruebas algo delicioso, cuando tú vas a un lugar extraordinario, lo único que puedes hacer es testificar y compartir. Entonces, ¿cuál es el resultado natural de contemplar la majestad de Jesucristo? La única reacción natural es reavivar tu adoración. Cuando tú te asombras de Dios, la única respuesta orgánica es adorarle. Cuando tú ves su majestad, su hermosura, ¿cómo te puedes quedar callado? ¿Cómo te puedes quedar callado si estás viendo la majestad de Dios? Yo miro a veces esto en las redes, en el internet, como me gusta mucho la música, y veo a veces como clips de músicos, y ves en un concierto que sale un músico y la gente se vuelve loca. Y ese músico viene a la orilla de la plataforma y se extiende y toca la mano de una mujer. Esa mujer, tú te ríes porque algunas de ustedes, ándale papá, en el servicio de las 10:30, por ese tipo te desmayas. En conciertos vueltos locos por hombres de 25 años tirando un balón. Ahí estamos gritando. Y cuando pierden lloramos, tu esposa te tiene que animar: hey, vas a estar bien el próximo año, eres un hombre con canas, tienes 4 hijos. Me estoy predicando a mí mismo. Con canas, con hijos. Y ahí está tu esposa: Benji, no te agüites, Dallas Mavericks next year, baby, we got it, next year.
Se fue Luke. But we got Cooper Flag. You know. Lloramos. Y en la iglesia, amor, textéale al Señor que vamos a llegar tarde, porque este predicador toda la vida, dile que no vamos a llegar tarde, arreglar lo de la cochera, dile que tarde, porque no tenemos asombro por Dios. Qué bello es cuando Dios te toca y estás en un servicio que parece que los minutos no existen, como que una hora es nada, quisieras quedarte ahí, estar ahí. Hay gente aquí que ha experimentado eso. Hay gente aquí que sabe lo que es estar en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se desata como una ola que comienza a inundar todo el santuario y te pega esa ola y no puedes, tendrías que estar muerto para no sentirlo. Estremece tus huesos, te tumba, te recuerda de tu finitud, tu humanidad, tus limitaciones y de la grandeza del Dios al cual adoras. No puede ser que los años y las responsabilidades y las experiencias y la monotonía nos roben esa clase de adoración. Hoy la recuperamos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy reavivamos ese fuego. Hoy despertamos esa pasión. Reaviva tu adoración por Cristo. Dile: Dios, tú eres digno de alabanza. Si en conciertos gritan por hombres, si en estadios gritan por deporte, en la casa de Dios gritamos por aquel sentado a la diestra del trono de Dios. Se hacen filas por un autógrafo. Tú y yo estamos dispuestos a hacer un poco de ruido por aquel que tiene un nombre más excelente que los ángeles. El escritor dice: la respuesta natural del asombro es adorar. Y la adoración, te quiero dejar con esto, no es un resultado de sentimientos. Escúchame bien. La adoración es el resultado de convicciones. Porque si la adoración fuese el resultado de sentimientos, le adoraremos solo cuando Él nos bendiga, nos prospere, nos sane. Pero tú y yo le hemos adorado en enfermedad, ¿sí o no? Le hemos adorado en valles, y a veces esa adoración es la más bella. Los cantos de medianoche, los cantos en prisión, los cantos en dolor, los himnos de aflicción, los himnos de sufrimiento. Hay himnos escritos en desiertos que mueven montes, impulsan fe. Porque la adoración más bella no es la adoración emotiva, es la adoración de convicción. Yo la adoro no porque lo siento, yo la adoro porque Él es merecedor de gloria y de honra, de alabanza y de canto. El escritor no les da motivos emotivos para adorar. El escritor dice, verso 7: ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Qué significa eso? Los ángeles son instrumentos, son ministros. Él a los ángeles los llama, mira esto nuevamente, verso 7, espíritus, porque son instrumentos que Él utiliza. A los ángeles los llama ministros, llama de fuego, porque los utiliza para su gloria. Pero ¿qué llama al Hijo? Verso 8, al Hijo, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. A los ángeles Dios los utiliza para su gloria, pero el Hijo, al Hijo se adora, el Hijo se glorifica, al Hijo se le honra. Él es digno de adoración. Dale gracias a Dios por tus líderes. Celebra a tus mentores. Dale gracias por tus pastores. Pero no adores al hombre. El hombre, el ángel es un instrumento, pero Jesús es digno del trono, de la gloria, de la honra por todos los siglos.
El escritor nos invita hoy a reavivar nuestra adoración. Y yo quiero cerrar con este reto práctico, porque cuando yo te hablo de reavivar adoración, no me refiero simplemente a un canto, no me refiero simplemente a un momento colectivo como este momento, que es hermoso y puede ser una chispa que despierta otra vez aquella llama, que da paso a una fogata que enciende tu vida. Pero a lo que me refiero es la adoración como un estilo de vida. Algo que vamos a aprender a lo largo de Hebreos es que el escritor de Hebreos nos habla no solamente de una adoración, una fe que se enciende, sino de una que no se apaga, una que persevera. Entonces te quiero dejar con este reto práctico. ¿Cómo puedes reavivar tu adoración más allá que un canto o que una experiencia de fin de semana? Tienes que trabajar, repite esto conmigo, en mi mente, en mi entorno y en mis hábitos. Para vivir una vida de adoración, tienes que despertar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Tienes que cambiar tu entorno. Tienes que dejar de rodearte de negatividad, dejar de rodearte de cosas que te separan de Dios, y tienes que saturar, impregnar tu entorno de la presencia de Dios. ¿Cómo? Inicia tu semana con alabanza, con adoración. Lee la palabra, declara la verdad de Dios. Ven a la iglesia, rodéate de creyentes. Cuando tú llenas tu mente de la verdad de Dios, cuando tú cambias tu entorno y lo saturas de Dios, y cuando tú empiezas a implementar hábitos prácticos para buscar a Dios, la adoración se convierte en ti un estilo de vida. Entonces yo quiero que te vayas con este reto, porque créeme, yo he asistido a la iglesia por mucho tiempo como tú, y yo sé cómo es venir al servicio a las 10:30. Dios me habla, me reto, y ya el próximo día, lunes, 24 horas después, 2 tortas después, todo lo que Dios te dijo se te olvidó y andas ocupado otra vez, estresado. Entonces, ¿cómo recuperas este asombro para que no se te desvanezca para mañana lunes? Tu mente, tu entorno, tus hábitos. ¿Qué está saturando mi mente? ¿Qué inicia mi día? Empieza esta semana. Satanás es padre de mentiras y él te quiere decir: pero ¿cómo le vas a buscar esta semana si no le has buscado por semanas? Pues esta semana voy a empezar, Satanás mentiroso. Estaba desconectado, pero me voy a conectar, porque el Dios al cual yo sirvo me ha salvado, purificado y redimido en Cristo Jesús. Entonces yo tengo acceso al trono de la gracia para entrar libremente y decirle: Padre, no te he estado buscando, pero te voy a buscar con pasión. Voy a reavivar mi adoración, voy a recuperar mi asombro. Vamos, ponte de pie en esta tarde y dile: Señor, derrama tu gloria, derrama tu espíritu, lléname otra vez.